en San Marcos, en el capítulo 2. Ahora sí, vamos a la palabra del Señor. Vamos a estar en los versículos 18 hasta el 22. Y si usted ha notado, hemos estado tomando las mismas divisiones o secciones que nos presentan la Biblia que nosotros tenemos, la que usamos regularmente, la Reina Valera. Hay otras versiones también que tienen estas divisiones. Me parece interesante porque así nos ayuda a ubicarnos un poquito mejor y tomar secciones específicas, aunque recuerde que en los escritos antiguos estas secciones no existen. Solamente son rollos, son largos párrafos y no hay secciones divididas, no hay versículos, no hay capítulos, no hay subtítulos como dicen ahí en sus Biblias. Son párrafos extensos. Pero obviamente, porque son narraciones, escrituras, pero obviamente hay secciones que pudiéramos identificar, pero es una misma historia. Y estamos en San Marcos viendo cómo el Señor Jesús hace muchas obras. Es un libro de acción, es un libro donde vemos a Jesús actuando, haciendo muchas cosas. Y lo último que vimos fue el llamamiento de Jesús a los pecadores, enfatizando el llamado de Leví, uno de los que era considerado como de los mayores pecadores de la sociedad. Él era incluido en este grupo de publicanos y pecadores, los recolectores de impuestos, los recaudadores de impuestos. Estaban clasificados junto con los ladrones, con las prostitutas, con los adúlteros, aún con los que tenían enfermedades, como los leprosos, porque eran personas que estaban alienadas de la sociedad, o sea, aislados, lo tenían como en una isla. Cuando veían a un leproso, todo el mundo se alejaba. Cuando veían a un recaudador de impuestos, todo el mundo se alejaba. Cuando veían a una prostituta, todo el mundo se alejaba. Cuando veían a un ladrón, todo el mundo se alejaba. Pero vemos que Jesús llega y hace todo lo diferente. En vez de alejarse de este tipo de personas, Él se acerca a ellos. Porque Él les acaba de decir y nos acaba de enseñar que los sanos no tienen necesidad de médico, sino quienes, los enfermos. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y aquellos que se arrepienten, Él les concede, le dispensa de misericordia. Por eso en el libro de San Mateo, con esta misma historia, el Señor Jesús les dice a los fariseos y a los escribas: aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús vino a dispensar misericordia a aquellos que no merecen nada. ¿Y usted sabe quiénes son los que no merecen nada? Todos nosotros. Nosotros necesitamos la misericordia del Señor. Y todavía, hermanos, la misericordia de Dios está dispuesta para ser dispensada a todos nosotros. Por eso, hermanos, en esta semana, después de haber predicado de este pasaje de San Marcos capítulo 2, fui recordado una vez más, durante esta semana reciente, fui recordado una vez más que nosotros, hermanos, como creyentes, lo que debemos es traer los enfermos espirituales a Cristo.
La, la, lo normal de nosotros es que cuando una persona se enferma espiritualmente, lo alejamos o nos alejamos. ¿Sí o no? Está como poco el amén empezando el sermón. Nuestra tendencia es que cuando una persona se enferma espiritualmente, que ha estado en medio de nosotros o que se reúne con nosotros por alguna circunstancia, por alguna razón, se aleja de Dios, se aparta de Dios o está en una debilidad espiritual, la tendencia nuestra es alejarnos de esa persona o alejarlo cuando tiene que ser todo lo contrario. Traerlo al Señor. Pero usted sabe dónde está la raíz de todo eso, hermano. Escúcheme aquí. ¿Usted sabe dónde está la raíz de todo eso? Estamos demostrando que verdaderamente no amamos al prójimo. Cuando usted tiene una persona cercana que lo ama y se enferma, usted busca la manera de que esa persona reciba una ayuda. Sea usted llamando al doctor, sea usted buscando un medicamento, o sea llevándolo al hospital. Y como alguien dijo, la iglesia es un hospital. Nosotros de alguna manera tenemos algún tipo de enfermedad o debilidad y en vez de alejarnos de la iglesia, tenemos que acercarnos más a la iglesia, acercarnos más al Señor. Si no podemos llevarlo al hospital, que ahora es un poquito más fácil, le llevamos al médico o al doctor a la casa, ¿sí o no? Tenemos, como se dicen, doctores de cabecera, doctores familiares. Ay, doctor, ay, mire, tengo a alguien aquí enfermo. ¿Usted puede venir? Regularmente los doctores de cabecera están dispuestos. Hermanos, mire, nuestro doctor de cabecera es el Señor Jesucristo. Y cuando alguien está enfermo, tenemos que llevarlo a Cristo. De esto fui recordado en estos días. En esta oportunidad. Vamos a continuar la misma secuencia porque mire lo que dice el versículo 18. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán tiempo cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo o de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esta es la palabra del Señor Jesús. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que las bendigas en esta hora para gloria de tu nombre. Señor, usted sabe mi condición. Y usted sabe más que yo mismo que en esta hora yo te necesito más que cualquier otra persona posiblemente en este lugar porque tengo la responsabilidad de comunicar tu palabra. Yo no quiero decir nada mío. Yo quiero comunicar lo que ya tú has revelado en tu palabra. Para bendición de cada uno de los oyentes
y aún para bendición de mi vida. Habla, Señor, a tu pueblo. Háblanos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. El favor de Dios, por ley o en Cristo. El favor de Dios, por ley o en Cristo. De eso vamos a hablar en esta mañana porque si usted nota en el versículo 18 y el versículo 19, se le acercan a Jesús dos grupos que practicaban o tenían una práctica que no veían en los discípulos de Jesús. Acabamos de ver en la sección anterior, los versículos 13 hasta el 17, donde Jesús llama a pecadores al arrepentimiento y así sanarlos de la enfermedad del pecado. Jesús nos llama a pecadores para simplemente tener un buen tiempo con ellos o simplemente para tener compañía con ellos. Jesús llama a pecadores para que se arrepientan y Él les pueda mostrar misericordia en base a su arrepentimiento y así sanarlos de la enfermedad del pecado. Y vemos cómo Jesús en el versículo 15 se sienta a la mesa a comer y a compartir con aquellos que eran despreciados en la sociedad. E incluso, hermanos, por quienes debían mostrar misericordia y enseñarles el camino a Dios a los pecadores. En otras palabras, un resumen. Jesús llamó a Leví, ¿no verdad? Y le dijo una sola palabra. ¿Cuál le dijo? Sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Se paró de lo que estaba haciendo, abandonó su vida, abandonó su trabajo, abandonó sus negocios y decidió seguir a Jesús. ¿Y qué hace Leví? No simplemente le sigue, sino que le prepara un banquete. Le prepara la mesa. ¿Y qué hace Jesús? Se sienta a comer. No solamente a comer, a compartir, a enseñar, no solo a Leví, sino al grupo de amigos o de compañeros de Leví. Recordemos una vez más, los publicanos se juntaban con publicanos porque no los aceptaban en otro grupo de la sociedad. Las rameras se juntaban con rameras y publicanos porque no lo aceptaban en otro grupo en la sociedad. Los leprosos, como vimos anteriormente, se juntaban ¿con quiénes? Con los que estaban leprosos porque no se podían juntar con otras personas en la sociedad. De hecho, los que tenían las escrituras, que conocían las escrituras, eran los que debían mostrar misericordia para aquellos que estaban necesitados. Y eran estos mismos los fariseos. La palabra fariseo solamente significa apartado, separado. Eran los que estaban separados de todos los demás, pero condenaban a aquel que se juntaba con los publicanos y los pecadores. Y fue esta acción del Señor Jesús sentarse a la mesa con publicanos y pecadores, no solamente que llevó a este grupo de religiosos moralistas a cuestionar a Jesús, a criticar a Jesús y a preguntar a Jesús algo más. Recuerden que le dijeron, ¿por qué tú te sientas? ¿Por qué el maestro se sienta? Le dijeron a los discípulos en el versículo 16, ¿por qué él se sienta a comer con publicanos y pecadores? Y Jesús le dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos.
Ahora ellos se acercan junto con los discípulos de Juan al Señor Jesús a hablarle de otra cuestión. Esto fue lo que trajo esta interrogante de que Jesús se hubiese sentado a la mesa y los puritanos y los separados de la sociedad cuestionaron esto. Recuerden, hermanos, que muchas veces nosotros, en vez de parecernos a Jesús, nos parecemos más ¿a quiénes? A los fariseos. No solamente criticamos a otros, condenamos a otros, nos separamos de otros, pero también, aún así, criticamos lo que Jesús pueda hacer. Si no me están entendiendo, les voy a poner una situación. No voy a ser específico ni de nada por el estilo, pero una situación. A veces nosotros, cuando llega una persona considerada como pecadora, una persona quizás con un mal testimonio, con una mala fama, a la misma congregación, lo vemos raro. ¿Sí o no? Esa es la tendencia nuestra. ¿Y qué hace esa persona aquí? ¿Qué busca aquí? Usted no debería estar aquí. ¿Sí o no? Esa es la tendencia nuestra. Y tenemos que tener cuidado con eso. No sabemos lo que Dios puede hacer con esa persona. Y el deseo de nuestro corazón es que Dios haga una transformación en esa persona, que pudiera tener una condición, pudiera tener una condición pecaminosa en su vida. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba comiendo en una mesa que se le acercó una prostituta a besar y a limpiar los pies del Señor Jesús? ¿Qué dijeron? Si fuera profeta supiera, se daría cuenta qué mujer le está poniendo la mano. Porque ellos decían, a mí no me pone la mano una mujer así. La mujer no se junta conmigo ni en sueños. Y Jesús lo miró y le dijo, mira, el que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Yo llegué aquí, ni siquiera me limpiaste, ni siquiera me saludaste como debía haberme saludado. Pero esta, desde que entré aquí, no ha dejado de lavar mis pies. De manera que esto fue lo que trajo esta interrogante de los religiosos moralistas de la sociedad. Usted puede leer esta misma secuencia tanto en Mateo capítulo 9, 14 al 17, como en Lucas capítulo 5, 33 a 39. Aparece este evento, esta pregunta sobre el ayuno en el mismo punto en los tres evangelios. Inmediatamente después de la conversión de Leví. Y vamos a ver este pasaje, como dicen algunos predicadores, en dos encabezados. En primer lugar, vamos a ver el sistema de la ley. El sistema de la ley. Porque aquí ellos están apuntando algo que era por ley, algo que era acerca de la ley. Mira el versículo 18. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Estamos en el contexto, hermanos. ¿Por qué ellos le preguntan del ayuno? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, porque veían a Jesús y a sus discípulos, ¿qué? Comiendo. Sabemos que lo contrario de ayunar es comer. Y esta es la parte de la ley. En otras palabras, trayéndolo a nuestra época, a nuestra actualidad. ¿Por qué estos cristianos no hacen como nosotros
hacemos los que somos moralistas? Hermano, ¿usted sabía que dentro de la misma iglesia hay creyentes moralistas y hay creyentes legalistas? Oh, porque yo oro de esta manera, aquel no ora de esta manera, él está pecando. Yo hago esto de esta forma y el otro no lo hace de esta forma. Hermanos, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con el moralismo. Uno de los elementos que identificaba, oiga bien, uno de los elementos y de las prácticas que identificaba a los moralistas o a los santos, a las personas más santas en la sociedad judía, eran los que ayunaban. En lugar del ayuno ser una práctica privada y personal, se había convertido en una práctica pública y evidente para que todos vieran que eran más santos que otros. ¿Usted se acuerda cuando en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo dice, cuando ayunes, no hagas como hacen los fariseos? ¿Qué hacen los fariseos? Ayunan públicamente, demudan todo su rostro y salen a la calle para que vean que ellos están ayunando. Él dice, mas tú cuando ayunes, hazlo, pero lava tu rostro, vístete bien. O sea, que nadie se dé cuenta de lo que tú estás haciendo delante de Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público. De manera que una de las prácticas que identificaba a los más santos, a los más puros en la sociedad judía era por el ayuno. Pero hermanos, el ayuno no era algo que necesariamente había sido instituido exclusiva y perfectamente así por Dios, aunque sí lo hay, lo vamos a ver más adelante. Pero si usted nota, en el Antiguo Testamento hay una mención y hay una ordenanza de un ayuno que Dios había ordenado al pueblo. Era el ayuno del día de la expiación. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Levítico, el capítulo 16. No vamos a ir allá. Dice que habla del día de la expiación, harás ayuno, y tiene que ver con el día del arrepentimiento, el día de humillarse delante de Dios. Además de que era una práctica que identificaba a las personas como más espirituales o mejores que otros, los fariseos habían llevado esto al límite. De hecho, usted sabía, los fariseos y los escribas tenían como un pequeño librito de cómo debía hacerse el ayuno, cuántas veces debía hacerse el ayuno. Y todo eso con buscar el favor de Dios. Bueno, usted se recuerda que cuando el publicano en Lucas capítulo 18, el Señor haciendo la parábola del publicano y del fariseo, ¿cuál fue una de las cosas que dijo públicamente el fariseo? Ayuno, dice, 2 veces a la semana. Yo ayuno, Señor. Yo tengo que estar mejor que este publicano, porque este publicano lo que vive es robando, lo que vive haciendo aquello. Por eso es lo que le está diciendo. Yo ayuno 2 veces. De hecho, se requería, era parte de la cultura, ellos habían aprendido a ayunar quizás 1 vez a la semana, 1 vez al mes. Pero él dice, no, yo ayuno 2 veces a la semana. 4 veces al mes. 8 veces al mes. Hermanos, y él está diciendo, no hace lo que yo hago. Por eso yo soy mejor que él delante de ti, Señor. Dice la palabra que
el publicano descendió a su casa justificado antes que el fariseo, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Hermano, la humildad no consiste en demostrar delante de todos lo que tú haces, lo que tú no haces. La humildad consiste en tú obedecer a Dios y hacer lo que Él te dice a ti personalmente. Hermanos, tenemos que dejar las comparaciones entre nosotros. Por eso les dije que entre los cristianos hay cristianos moralistas y legalistas. Entre nosotros nos vivimos comparando con otros. Y esos son los problemas. Nos vivimos comparando una iglesia con otra, un cristiano con otro, una persona con otra. Hermano, tenemos que compararnos con Cristo a ver dónde estamos. Es ahí donde tenemos que ir. Y esto es cada creyente en particular, cada persona. No es que el ayuno no sea importante, de hecho el ayuno es importante. Y de hecho, hermanos, yo le animo a que usted tenga un tiempo de ayuno mensual, semanal, que lo haga usted con Dios. De vez en cuando también nosotros como iglesia hacemos un tiempo de ayuno, pero no es para creernos mejor que los demás, ni tampoco para mostrar que somos más espirituales que los demás. Vamos a ver cuál es una de las enseñanzas, de los propósitos del ayuno, y por eso el Señor aquí habla acerca de esto. ¿Qué es ayuno? Simplemente ayuno es abstención. Abstención de cosas legítimas como comida, bebida y cualquier otra cosa por un tiempo definido. En la Biblia encontramos ayunos de un día, ayunos de 2 días, ayunos de 3 días, ayunos de 7 días, ayunos de 40 días. El ayuno era común en la práctica de la cultura judía y comúnmente estaba asociada, o el ayuno estaba asociado con el arrepentimiento y la búsqueda del favor de Dios. Lo contrario al ayuno es la comida. Es comer, es hacer lo que comúnmente hacemos. ¿Y qué representa una comida? Recuerden, venimos de la situación de Mateo, perdón. ¿Por qué usted cree que Mateo le hizo una comida al Señor? Hermano, la comida, un banquete representa alegría, gozo. Por esa razón fue que Mateo le hizo una comida al Señor. ¿Por qué? Porque había gozo en su vida, había alegría en su vida de que el Señor le dijo que le siguiera y que su vida había sido transformada. Por eso cuando hay una fiesta, hermano, ¿qué nunca falta? ¿Qué no puede faltar en una fiesta? La comida. En nuestra sociedad, oiga bien, en nuestra sociedad nos gusta comer tanto que hasta en los funerales hay comida. Y mucha, ¿no, verdad? Pero estas eran las dos caras distintas. Ayuno, abstención de comida, de cualquier cosa esencial, representaba tristeza, llanto, arrepentimiento, pero la comida, el banquete, representaba alegría, gozo. Y eso fue lo que hizo Mateo al recibir a Jesús en su casa. Estaba gozoso, estaba alegre de que sus pecados habían sido perdonados. En cambio, el ayuno representaba tristeza o necesidad especial de Dios. Recuerde que en una ocasión al Señor Jesús le trajeron un endemoniado y le dijeron, mira, hemos hecho todo lo que hemos podido, pero no hemos podido sacar el demonio de este hombre. Y el Señor Jesucristo le dijo, hay espíritus que necesitan oración y ayuno. Comentarista dice que el ayuno en el Antiguo Testamento se asociaba por lo general con el luto
Era una expresión de pena y desesperación. En muchos casos debido a algún pecado, pero en ese momento en que el Mesías había ya venido, era una situación demasiado alegre como para mezclarla con el ayuno. Recordemos, hermanos, que cuando Jesús envió el anuncio de juicio a la ciudad, al pueblo de Nínive por el profeta Jonás, en Jonás 3:5, ¿qué hizo? Dice, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Por qué ellos proclamaron ayuno? Porque querían y necesitaban el perdón de Dios. Hablaba de arrepentimiento de pecado. Podemos ver algo similar también en Nehemías capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice, el día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. El ayuno hablaba de arrepentimiento, de contrición de pecado, pero también hablaba de la necesidad de Dios. El ayuno era una manera de confesión de pecado ante Dios. ¿Usted se acuerda cuando Daniel ayunó? ¿Se acuerda cuando Esther proclamó ayuno porque necesitaban a Dios? Hermanos, el ayuno no es para ser más santos delante de Dios. El ayuno no es para ser mejor que otros delante de Dios. No es para ganarnos el favor de Dios. Oiga bien esto, hermanos. Si usted es creyente, si usted es cristiano, ya usted tiene el favor de Dios en su vida. Usted tiene a Jesucristo. Pero déjeme decirle algo. Óigame bien. Nunca pensemos que no necesitamos de Dios como para no apartarnos y separar un tiempo especial con Dios. Siempre necesitamos al Señor. Hay ocasiones que necesitamos obligatoriamente apartarnos de todo. Y eso, cuando ayunamos no estamos pensando en la comida. Cuando ayunamos estamos pensando y estamos tan devotos al Señor que se nos olvida la comida. Ese es el punto. No es para pasar hambre. No es para que estemos más delgados o para que estemos más pálidos. Hay algunos que estamos pálidos como quiera. Pero el punto no es ese. El punto es, Señor, te necesito tanto, te necesito a ti más que la comida, te necesito a ti más que que cualquier otra cosa, que me aparto de eso para buscarte a ti, porque yo te necesito, Señor. Ese es el punto. Hermanos, tenemos que tener esto claro, el ayuno no define espiritualidad. Y si bien es cierto que puede ayudar en nuestra santidad y en nuestra espiritualidad o en nuestra cercanía con Dios, esto no es lo que define si tenemos el favor de Dios o no. Ellos ayunaban, los religiosos, fariseos, moralistas ayunaban porque querían tener más el favor de Dios que los demás y pretendían ser mejores que los demás. Hermanos y amigos, lo que define tu espiritualidad o tu santidad es la presencia de Cristo en tu vida con una constante actitud de sumisión y obediencia a su palabra. Eso es lo que define tu santidad, tu espiritualidad. Que el Señor esté en tu vida y que tú estés constantemente obedeciéndole y haciendo su palabra, sujetándose a su palabra. Eso es lo que tú define. Hermanos, y la realidad es que si nosotros nos vemos de esa manera, vamos a quedar cortos. Porque no obedecemos al Señor como debiéramos obedecerle.
no nos sujetamos a Él como debiéramos sujetarnos. ¿Sí o no? Esa es la realidad personal. Y a veces, hermanos, no es por compararnos, ni en lo personal no es por compararme con otros ni lo demás, pero yo veo otros grandes hombres de Dios, otros hombres de Dios, otras mujeres de Dios que uno diría, oye, yo quisiera llegar al nivel de ese hermano, de esa hermana, de ese creyente. Tienen como una conexión, no es que haya una conexión especial necesariamente, pero como que tienen como algo especial con Dios. Se le ve en el rostro, se le ve en su vida. ¿Sí o no? Y uno quisiera, oye, yo quisiera ser como este hermano. Yo quisiera ser como esta hermana. ¿Usted se acuerda de Moisés? Cuando estuvo en el monte, dice que estuvo allí 40 días y 40 noches, dice que no comió nada, estaba allí solamente en la presencia del Señor. ¿Y qué pasó cuando él descendió del monte? Dice que su rostro resplandecía. Dice que él tuvo que ocultar, tapar su rostro para que no se fijaran en él. ¿Usted sabe por qué? Porque él no quería que se fijaran en él quería que vieran a Dios, que estuvieran más tiempo con Dios. En una ocasión hablaba con un hermano, una persona que admiro bastante, y le decía, oye, yo quisiera llegar al nivel que usted está. Me gustaría. ¿Qué puedo hacer? Y una de las cosas que él me dijo, Isaac, tú no te imaginas las batallas que yo tengo en mi vida. Yo soy un hombre normal, débil, que necesita a Dios. Los fariseos eran personas que pensaban que eran mejores que los demás porque ayunaban y le decían al Señor, ¿por qué los de Juan ayunan y los fariseos, pero los tuyos no? Los escribas y los fariseos eran expertos en religiosidad externa, de afuera, pero alejados totalmente en la obediencia a Dios. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo estas palabras del profeta, las citó y se las citó a ellos. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y ese era el ayuno, mandamientos de hombres, imposición de hombres. El Señor no estaba en ayuno, el Señor no estaba en momento de abstención, el Señor estaba en momento de gozo, de alegría. Y esto no era una pregunta, hermanos, esto era una crítica, era una condenación. Lo que ustedes están haciendo no está bien. De hecho, a partir de este versículo 18 hasta el capítulo 3, el versículo 6, veremos allí cómo el Señor apunta y da algunas enseñanzas importantes del legalismo. Porque, por ejemplo, en el versículo 23 en adelante habla del día de reposo y el capítulo 3, los versículos del 1 al 6 también habla del día de reposo, que esto era parte de la ley. Y el Señor da unas enseñanzas importantes. Lo primero que vemos aquí es el sistema de la ley. Lo segundo que vamos a ver ahora está en los versículos del 19 en adelante, que es el sistema del evangelio. Por eso es que al final él pone una ilustración, o más bien dos ilustraciones, y dice, mira, un pedazo de tela nueva no le funciona a una ropa vieja. Y vino nuevo no va a funcionar bien en un envase viejo.
Lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, mira, la ley y el evangelio no pueden andar juntos. No es posible. Tú no puedes alcanzar salvación por la ley. Tú alcanzas salvación por Cristo. Tú alcanzas salvación por la gracia. Ayunando tú no vas a ser salvo. Tú puedes ayunar todo lo que tú quieras, le está diciendo el Señor. Eso no te va a traer salvación. El sistema del evangelio, mira el versículo 19, dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. En pocas palabras, él está diciendo, cuando hay boda, no es tiempo para ayunar. Cuando hay boda, ¿qué es tiempo de qué? De celebrar, de alegría, de gozo, de comer. De hecho, tenemos que ser honestos. Muchos vamos a la boda a comer. Oigan, di que a disfrutar ahora. Ahora se están haciendo, di que no, que vamos a disfrutar, que no. Ahora di que ok. Está bien. Hay que ser honesto, hermano. Es la hipocresía entre nosotros aquí. ¿Qué van a brindar? Eso es parte de la celebración. Y el Señor Jesucristo le está diciendo, el esposo llegó, no estamos tiempo de ayuno. Lo que estamos tiempo es de alegría, es tiempo de gozo, es tiempo de celebración. Y hermanos, y eso es lo que sucede con el evangelio. Cuando el evangelio llega a un lugar, el evangelio de salvación, el evangelio lleva alegría y vida a aquel que lo recibe. El evangelio trae gozo, el evangelio trae fiesta. Por eso, hermanos, las personas más alegres en el mundo tienen que ser los creyentes, tienen que ser los cristianos. ¿Se acuerda? El Señor Jesucristo pone 3 parábolas, una detrás de la otra, para enseñar lo que hace el evangelio cuando llega a un lugar. La parábola de la moneda perdida. Una mujer perdió una moneda, la buscó y la buscó y la buscó, y cuando la encuentra, ¿qué hace? Llama a la vecina, venga, aquí hay fiesta, porque encontré la moneda que había perdido, hay fiesta. Después te pone la parábola de la oveja perdida. Mira, un pastor tenía 100, se le escapó una, se le perdió, él salió a buscarla, dejó las 100, trancadita allí, la 99, y va y busca la número 100, y cuando la encuentra, ¿qué hace? La trae, dice, vamos a gozarnos, porque he encontrado mi oveja. Y la tercera parábola es la del hijo perdido. Yo le llamo así a esa parábola en vez del hijo pródigo. El hijo perdido, porque tenemos una parábola de la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo que se perdió. Se fue, se llevó su herencia, lo malgastó todo, estaba allí trabajando con cerdos, tenía hambre, tenía de todo, hasta que reflexionó en su mente y su corazón. Dijo, voy a volver y voy a ser simplemente un siervo, pero me voy a arrepentir. Dice que cuando llegó su padre a la puerta, lo estaba esperando, le dio un abrazo y le dijo, vengan, límpienlo, pónganle ropas nuevas, calzado nuevo, pónganle el anillo y vamos a hacer fiesta. Porque mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado, estaba muerto y ahora está vivo. Hay que hacer fiesta. Hermano, eso es lo que hace el evangelio. Cuando el evangelio llega a un lugar hay que hacer fiesta. Por eso él dice, más gozo hay en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento.
Este es el sistema del Evangelio. El Señor Jesucristo le está diciendo, el esposo llegó, el Salvador llegó. ¿Por qué hay que hacer ayuno? Hay que hacer fiesta. En una boda no se ayuna. De hecho, hermanos, las bodas judías no eran como las nuestras. La nuestra, una boda dura un día, unas horas. La boda judía era toda una semana. O sea que era comida todos los días. Era banquete todos los días, era fiesta todos los días, era gozo todos los días. Pero él dice algo aquí interesante, el versículo 20. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado. Esto habla de arrebatado. ¿Quién es el esposo? En el Antiguo Testamento nunca se refiere al Mesías como esposo, pero sí en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis habla de que Jesús es el esposo. Le será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Esto está hablando aquí acerca de la pasión, muerte y sepultura del Señor Jesús. ¿Usted se acuerda cuando el Señor Jesús fue apresado, fue enjuiciado y luego fue crucificado? ¿Cómo estaban los discípulos? Los discípulos no estaban en fiesta. Los discípulos no estaban en alegría, en gozo. Ellos estaban temerosos, estaban turbados, estaban llorando porque les fue quitado su Salvador. Pero usted se acuerda, hermanos, después cuando el Señor Jesús se le apareció a sus discípulos después de haber resucitado. ¿Qué fue lo primero que el Señor Jesús hizo después de que resucitó? Se sentó ¿a qué? A la mesa a comer. En una ocasión ellos estaban temerosos en el aposento y Jesús se aparece en medio de ellos. ¡Ay, es un espíritu! ¿Espíritu? Busquen comida. Pan y pescado. Vamos a ver, un espíritu no come. Cuando se le apareció en la playa, ¿cómo lo recibió el Señor Jesús? Pan y pescado. Desayuno, tremendo desayuno. Si usted no lo ha probado, pruébelo un día. Pan y pescado de desayuno. Hermanos, cuando el Señor regrese por su iglesia, por su pueblo, usted sabe qué Él va a hacer con nosotros. Nos sentaremos a la mesa a cenar con Él. Habrá gozo, habrá alegría. Quizás ahora tenemos tristeza por algunas situaciones, que a veces necesitamos un ayuno, que a veces necesitamos un tiempo especial de oración, que a veces necesitamos un tiempo de consagración. Hermano, yo le animo a esto. Semanalmente trate de buscar un tiempo separado con Dios. Haga un ayuno de 2, 3 horas, de mediodía. Haga algo, sepárese, busque el rostro de Dios. Tenga en cuenta, claro, esto, que no le va a ganar el favor de Dios por eso, porque ya usted lo tiene por medio de Cristo Jesús, pero la realidad, hermanos, es que nosotros necesitamos más del Señor. Y a veces tenemos que abstenernos de ciertas cosas. Aléjate un momento, aléjate mediodía del celular, aléjate mediodía del teléfono, aléjate mediodía de las redes, aléjate mediodía aún de la comida, aléjate mediodía de tu familia, pero para buscar al Señor. Hazlo, hermano, le necesitamos. Ay, que no puedo vivir sin celular. No puedo vivir sin redes. Sí, tú puedes. Sin el Señor tú no puedes. Por eso él dice, el Evangelio de Cristo de salvación no es compatible con el sistema de obras para ganar salvación. Eso es lo que él dice en el ejemplo del 21 hasta el 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Un vestido viejo y desgastado no resiste un remiendo.
un envase, un odre que era de piel de animal, cocido, por el mucho uso se ponía rígido, y cuando ese vino nuevo entraba a ese envase, al fermentar, esa rigidez se rompía. De manera, hermanos, que no es posible, esta es la enseñanza aquí, no es posible colocar tu vida nueva en Cristo Jesús con patrones antiguos. Los patrones de la ley no son compatibles con el evangelio de la gracia de Dios. En pocas palabras, la ley nos dice, haz esto o deja de hacer eso. Eso es lo que nos dice la ley, ¿no, verdad que sí? La gracia, lo único que nos dice, acepta a Cristo. No somos salvos por lo que hacemos, por lo que dejamos de hacer, hermano. Esto está claro. Obviamente, las evidencias de que somos verdaderamente salvos son por nuestras obras. Evidenciamos lo que somos por el resultado de nuestras vidas. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, un árbol se conoce por sus frutos. Pero no son los frutos que nos salvan, es la gracia del Señor. Hermanos, finalmente el evangelio de la gracia divina no puede colocarse en un envase de la ley. El evangelio no puede ser contenido en un envase legalista o moralista. En otras palabras, si tú piensas que eres mejor que otros, eso no te gana el favor de Dios. Te voy a decir algo, porque yo sé que somos orgullosos todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí somos orgullosos en una que otra área. Si tú quieres mejorar, si tú quieres ser mejor en tu vida cristiana, oye bien lo que te voy a decir. Tú quieres ser mejor en tu vida cristiana, que no sea para compararte con otros. Tú quieres ser mejor en tu vida cristiana, que sea para que Dios sea agradado y glorificado. ¿Me escuchaste bien? Todos tenemos que buscar la mejoría. Todos tenemos que buscar ser mejores cristianos, pero no para compararnos con otros, sino para que Dios sea glorificado. Dejemos de compararnos con otros. Busquemos que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. El evangelio no remienda tampoco. El evangelio transforma totalmente. El evangelio no puede colocarse bajo un sistema moralista de otro ser humano o de obras humanas. Solo por la gracia de Cristo podemos ser salvos y podemos ser transformados. Necesitamos el favor de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, qué bueno es saber que no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho que somos salvos. Es por la obra justa y perfecta de Cristo que podemos alcanzar salvación y vida eterna. En esta hora, Señor, queremos pedirte perdón, porque muchas veces nos hemos comportado como moralistas, humanistas, para ganar tu favor. Cuando decimos yo hago esto, yo hago lo otro, tú debes bendecirme más que otros. Yo hago esto, yo hago lo otro y el otro no hace esto. Señor, perdónanos por eso. Ayúdanos a que cualquier cosa que hagamos, lo hagamos para tu gloria. Porque tú lo mereces, porque tú mereces nuestra obediencia, mereces nuestra sumisión, mereces nuestras vidas completamente que estén alineadas a ti, Señor. Ayúdanos a alabarte, ayúdanos a honrarte a ti, permítenos siempre buscarte, porque realmente, Señor, te necesitamos. Señor, yo te necesito más que cualquier otro aquí.
Y yo necesito, Señor, pasar más tiempo contigo. Necesito, Señor, apartarme, dedicar más tiempo a solas contigo, Señor. Y también nosotros como iglesia, Señor, te necesitamos. Posiblemente más que cualquier otra congregación. No es que queremos ser mejores que nadie, es que nosotros te necesitamos más que cualquiera. Señor, ayúdanos a humillar nuestro corazón, nuestra vida delante de ti, que podamos buscarte de verdad, no con intenciones humanas, egoístas, orgullosas, sino porque ya hemos recibido gracia de ti y tú quieres seguir dispensando gracia a nosotros. Señor, aquí hay gente que aún no te conoce. Hazles entender que el Evangelio vino en Cristo Jesús para dar gracia a todo ser humano que cree en Cristo Jesús. Tráele a salvación en esta mañana, en este tiempo. Convéncele de pecado. Hazle entender que sus obras, por más buenas, por más morales, por más rectas que sean aquí en esta tierra, no ganan ni compran la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. Y nuestras obras de justicia son como trapos inmundos. Solo la obra perfecta de Cristo nos trae limpieza a nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción a cada persona que aún no te ha conocido. Y ayúdanos, Señor. Gracias por tu buena palabra. En el nombre de Jesús.